Vamos a ir a Ruth capítulo 4. Ahí es donde nos encontramos. Hoy terminamos este libro de Ruth que, como habéis podido observar, es un libro completamente navideño. Tiene un mensaje precioso de la Navidad. Es un libro que nos está bendiciendo y creemos en esta mañana terminar de esa forma, apuntando hacia la Navidad. Decía el capítulo 3 algo muy interesante. Cuando la tentación llegó a la vida de Booz y a la vida de Ruth, ellos respondieron ante ella. Hermanos, cuando la tentación llega, nuestra fe y sobre todo nuestra devoción se ponen a prueba. Eso es lo que hace la tentación. Nos pone a examen. Nuestra confianza, nuestra devoción al Señor se pone a prueba. Booz y Ruth fueron tentados y respondieron a esa tentación en obediencia y no cayeron. Fueron más fuertes y permanecieron firmes. Respondieron bien. O sea, al mal le dieron la respuesta del bien. Eligieron hacer lo correcto, eligieron hacer lo adecuado, eligieron hacer aquello que glorificaría al Señor. Y por eso dice la Escritura que Booz fue visto mejor que Judá. Booz fue considerado mucho mejor que su antepasado, que el patriarca de la tribu Judá. Y Ruth, dice el texto, esta moabita fue vista como una mujer virtuosa, considerada, respetada por el pueblo como mujer virtuosa. Y la semana pasada dejamos a estos dos conversando y diciendo, vamos a ir más allá. No solamente vamos a responder con bien ante esta tentación que ha llegado, sino que además vamos a hacerlo de la manera correcta y vamos a dar un paso más. Tú vuélvete, le dice Booz a Ruth, y déjame cumplir con esta palabra. Ahí dejamos la semana pasada esta sublime obra que hoy cierra el telón. Esta obra que hemos ido viendo semana tras semana, hoy cierra el telón en esta última escena de este último acto. Oramos y pedimos que el Señor nos bendiga, que este mensaje que hoy ya se ha representado para nosotros en varias ocasiones en nuestro culto de manera gráfica, pueda verdaderamente calar en nuestros corazones y motivarnos, animarnos en nuestra fe. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque ahora vamos a la palabra de manera libre, sin ninguna oposición. Podemos aquí abrir la Biblia, estudiarla y oír tu voz. Alabado y bendito sea, Señor. Muchísimas gracias por esta gran bendición. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Muchísimas gracias porque tú has permitido que hoy estemos aquí. No consideramos como casualidad el hecho de que tú nos hayas traído a este lugar. Yo sé que tú conoces nuestros corazones mejor que nadie. Señor, tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Y yo te pido que en tu misericordia nos des aquello que necesitamos. Sé una vez más compasivo y danos, derrama de los cielos esa bendición sobre nosotros. Por tu Espíritu Santo, háblanos. Te lo pido. Te lo ruego, te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es necesario, muy necesario que recordemos la historia de este pueblo, del pueblo judío, especialmente de esta tribu Judá, para que nosotros podamos entender este último grandioso y glorioso capítulo 4 de Ruth. Sin eso va a ser muy complicado que entendamos lo que hoy tenemos por delante. Hermanos, lo primero que Dios hace, ya al comienzo, ya al principio, ya en el Génesis, lo primero que Dios hace, nada más que el hombre peca contra él por primera vez en el Edén, lo primero que hace es anunciar, proclamar que él arreglaría el entuerto, que él arreglaría el problema. Lo primero que Dios le dice al hombre pecador, esto es lo interesante, lo primero que el Señor comunica al hombre que le ha desobedecido y ha pecado es que ese tremendo desastre producido por su desobediencia, Él se encargaría personalmente de solucionarlo, de darle solución. Lo primero que hace el Señor ante el hombre pecador es presentarse como el Redentor. No hay una
condenación estricta, sino que hay una proclamación de que Él es el Redentor. Donde Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor le dice a esos que han desobedecido, a Adán y Eva, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta es la confesión de Dios a los hombres de lo que Dios haría. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Evidentemente el Señor está hablando a aquel que le había tentado, a esa serpiente que les había tentado, y Dios mismo predice en esta frase el nacimiento de una mujer, el nacimiento de uno que vendría y vencería, uno que llegaría y redimiría. Eso mismo pensaba el apóstol Pablo. Esa era la idea que el apóstol Pablo tenía en mente en Romanos capítulo 16, versículo 20, que el que nació venció, que el que nació trajo victoria. Más tarde, con los siglos, ya con el pueblo establecido o creado, podríamos decir, Jacob, quien es el nieto de Abraham e hijo de Isaac, Jacob, padre de los 12 que formarían las 12 tribus de Israel, de los 12 que formarían la nación, llama a uno de ellos. Llama a Judá y le dice a Judá antes de morir, en Génesis 49, versículo 8, a ti, Judá, hijo mío, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esta frase quiere decir en el original literalmente, hasta que llegue el verdadero rey y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esta es lo que el Señor promete a través de Jacob a Judá. Le dice el Señor, de ti nacerá uno que será rey. Y cuando Él venga, cuando el verdadero rey venga, a Él serán todos los pueblos obedientes. Esta promesa que el Señor da a Judá a través de su padre Jacob, esta promesa de un rey fue confirmada siglos después a uno de los descendientes de Judá. ¿A quién? A David. David venía de la tribu de Judá y el Señor le dice a David en 2 Samuel 7:16, David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Tu trono será un trono eterno. Hermanos, Dios está afirmando que habría redención para su pueblo, que Él rescataría a su pueblo, que de David nacería un mejor rey, el verdadero, que a través de Él Dios traería redención. Por eso el Señor, Dios Padre, se presenta ante su pueblo como el verdadero pariente cercano, como estamos viendo en Ruth. Se presenta como el padrino, que estamos viendo en Ruth. El Señor se presenta como el gran redentor. Él mismo lo declara, se lo dice a su pueblo abiertamente en Éxodo capítulo 6, versículo 6. El Señor ya con su pueblo ahí, creado, a las puertas de salir, de ser liberado, el Señor dice, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré. Él es el gran redentor. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré por heredad. Yo soy el Señor, yo soy el gran redentor. Yo os voy a redimir, yo os voy a sacar de esta situación difícil y os voy a poner en una situación mejor. Eso es la redención. Por eso más tarde, en Éxodo capítulo 15, el líder del pueblo que Dios había llamado para liberarles, Moisés, canta con alegría. Después de la liberación, Moisés canta con alegría y no tiene más remedio que adorar a Dios por ser el Redentor. Éxodo 15:13, Moisés dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Tú eres el gran Redentor. Tú nos has redimido con tu poder.
los has guiado a tu santa morada. Por amor, por compasión, por bondad, por lealtad, Dios redimiría a su pueblo. Lo salvaría. O sea, lo cambiaría de una mala situación, las cargas pesadas de Egipto, y lo llevaría a una mejor situación, la tierra prometida. Hermanos, Dios es el verdadero padrino, el verdadero redentor, el verdadero pariente cercano que se nos está presentando en Ruth. O sea, lo que Booz va a hacer con Ruth hoy en el capítulo 4, una bendición que llegaría a la familia de Elimelech entera, a Noemí. Lo que Booz va a hacer con Ruth, Elimelech y Noemí es lo que Dios hizo primeramente con su pueblo Israel y lo que Dios está haciendo durante toda la historia con todas las naciones, con toda la humanidad, redimiendo, redimiendo y redimiendo. Por eso dice el autor de Proverbios en el capítulo 23, versículo 11, que nuestro Redentor es fuerte. Él defenderá su causa contra ti. Dice el salmista en el Salmo 72, versículo 12, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene a quien le auxilie. El Señor tendrá compasión del pobre y del necesitado y la vida de los necesitados salvará, rescatará. Esto significa redimirá su vida de la opresión y de la violencia y su sangre será preciosa ante sus ojos. Hermanos, nuestro gran Redentor, nuestro gran padrino, nuestro gran pariente cercano es uno que ha prometido que rescatará a los necesitados de su salvación. Y aquí hay un buen grupo de ellos. Él lo ha prometido y ha cumplido con esa realidad. Y ante eso nosotros vamos. Ruth capítulo 4 nos presenta el cumplimiento del Redentor. Más bien, Ruth capítulo 4 nos dice que un Redentor ha nacido, que un Redentor ha llegado. Y qué interesante, este último capítulo 4 habla del nacimiento de un bebé en Belén. Interesantísimo. Curiosamente, parte de la historia que hoy vamos a ver transcurre en un portal de Belén. ¿Sabíais eso? Ruth capítulo 4, en su gran mayoría, pasa en un portal de Belén. Lo mismo que pasaría con Jesús 1200 años después, que nacería un bebé en un portal de Belén. Vamos a verlo. Lo vemos en esta primera escena, se abre el telón de este cuarto y último acto de esta preciosa obra. Dice el versículo 1, y Booz subió a la puerta, ¿veis? La puerta es el portal, un portón grande de la muralla de la ciudad con bancos o sillas a los lados, un sitio que era de entrada y de salida para que las personas fuesen a trabajar al campo, pero también era un sitio de juicio, por eso esas sillas. Era un sitio donde se sentaba la congregación y donde se tomaban decisiones, donde se hacía juicio y se deliberaban ciertas cosas. En esa puerta, pues dice el texto que Booz subió a la puerta y allí se sentó. O sea, Booz llegó temprano, muy temprano, antes que nadie, y se sentó en la puerta justo después de dejar a Ruth. ¿Os acordáis? En el capítulo 3, ellos dejaron a Ruth allí, él la dejó, dijo unas palabras a Ruth y se sentó temprano en ese lugar. Hermanos, Noemí dijo que Booz no descansaría hasta cumplir con su palabra. Capítulo 3, versículo 18, y eso es lo que hace la mañana siguiente. No espera que salga el sol. Sin que el sol salga, ya se sienta y cumple con su palabra. Y que se sentara allí, declara que había un asunto que juzgar. Que él se sentara en esa silla antes que nadie le estaba diciendo a todos los que iban pasando que ahí se iba a juzgar un asunto. Parece que Booz tenía prisa, así que el Señor no tarda en responder. Porque una vez que se sentó, dice el texto, y he aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado a Ruth iba pasando. Y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Esto quiere decir que el primero de la lista de los redentores, ese del que Booz había hablado a Ruth diciendo, yo
quiero redimirte, pero hay uno que está en la lista primero que yo. Ese pasaba por ahí. Y Booz lo conocería, sabría quién es, sabría sus movimientos. Él sabía que iba a pasar por esa puerta temprano porque iría a trabajar. Y dice el texto que lo llama y le dice, tú. Esa frase en el original significa fulano. Ven aquí. Eso es lo que significa literalmente la frase. No se nos da el nombre de esta persona porque no es tan relevante para la historia. Le dice, hey, ven aquí. Y este no tiene miedo y se sienta. Este ve un negocio. Este ve a Booz sentado y dice, aquí hay negocio. Estamos al final de la cosecha, aquí hay dinero, probablemente vamos a hacer un trato. Esto me viene estupendo. Booz es un hombre legal, me voy a sentar con él y vamos a hacer un trato. Seguro que de aquí saco algún beneficio. Y dice el versículo 2 que Booz tomó también 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. O sea, Booz reúne al número suficiente, al número mínimo de hombres para construir una asamblea, un juicio. Eso es lo que está ocurriendo. Todos eran ciudadanos de pleno derecho de Belén. Y todos los que se sientan son ancianos. Esto no quiere decir que eran personas mayores, aunque pudiese ser. Esto quiere decir que eran personas responsables de la administración de la ciudad. Eran como gobernantes. Eran parte de esa congregación. Y siendo Belén, como dice el profeta, una ciudad muy pequeña, la puerta estaría, como decían, el dúo sacapunta, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Cómo? Abarrotada, ¿verdad? Abarrotada, esa puerta estaría abarrotada, porque no era muy grande. 10 personas ahí sentadas, 2 de ellas, Booz, un hombre tan importante, y otro que quería destacar, aquello sería, vaya, un jolgorio. Todo el mundo estaría mirando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es como cuando viene una medusa a la orilla de la playa, ¿verdad? Uno se queda aquí mirando y empieza, y ya parece que hay algo súper importante. Pues lo mismo, ¿verdad? Ahí hay un grupo de personas alborotando en la mañana temprano. Entonces dijo Booz al pariente más cercano, al padrino redentor, al primero de la lista, hey, Noemí, la que volvió de la tierra de Moab, ¿te acuerdas? Tiene que vender, exactamente no es vender, hermanos, porque Noemí ni nadie podía vender la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no era suya, la tierra era del Señor. El Señor se la había dado a su pueblo. Por lo tanto, los judíos no podían vender sus tierras. Números capítulo 33 nos dice que la tierra que el Señor les entregó se dividió en lotes. Cada lote para cada tribu. Y cada tribu tomaba su lote y lo dividía por clanes. Y cada clan dividía su tierra por familias. Eso dice Números capítulo 33, versículo 34. La parte que le tocó a Elimelec y Noemí no estaba en venta, estaba en alquiler. Esto quiere decir, estaba para ser rentada y que alguien la usara para su provecho, utilizase las tierras para poder producir y comer. El inquilino actual aparentemente acababa su contrato y Noemí estaba buscando a uno nuevo para tener sustento, para tener dinero. Y justo ahí, en ese impasse, en ese momento tan crítico para Noemí, el padrino, el redentor, Booz, llega. Y llega a tiempo. Y dice, hey, Noemí quiere alquilar la parte de la tierra que le pertenecía a nuestro hermano Elimelec. O sea, Elimelec era pariente de ambos. No eran desconocidos, se conocían perfectamente. Y pensé, versículo 4, informarte, diciéndote, cómprala, alquílala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Hermanos, 74 palabras después, Booz lanza su gran pregunta. Hey, solo tú y yo tenemos opción. ¿Qué vas a hacer? Directo, al grano. Solo tú y yo podemos acceder a esto. Solo tú y yo somos responsables por esto. ¿Qué vas a hacer? Hermanos, la tierra no debía salir de la familia, la tierra se debía mantener en el clan familiar, había que cumplir con el deber, había que ser responsables, algo que parece que este fulano
no se había enterado. Este era el que tenía que tomar la iniciativa y vemos que no sabía nada, que vio a Noemí llegar y no hizo nada. Es Booz el que toma la iniciativa. En definitiva, hermanos, lo que estamos viendo aquí es una preciosa imagen de cómo la bondad de estas personas sostenían, ayudaban a aquellos que pasaban por dificultades. Este es el plan de Dios. Por eso Dios instituyó la redención de la tierra y de la familia, para que las personas que pasaban por dificultades fuesen ayudadas, para que las personas saliesen de una situación difícil a una situación mejor. ¿Qué vas a hacer con tu responsabilidad?, le dice Booz. Respuesta, versículo 4. Él dijo, la redimiré. Esta me suena una frase de telenovela, ¿verdad? Así acaba un episodio de telenovela. La redimiré. ¡Bum! ¿Cómo? Hermanos, si Ruth hubiese estado presente y hubiese oído estas palabras, su corazón se lo hubiese partido en dos. ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? Tú tienes el derecho, tú eres el primero en la lista. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y él dice, yo me encargo. ¡Pum! Esto no es lo que habíamos planeado. Si Ruth hubiese oído eso, se le hubiese venido el mundo encima. Yo creía que Booz lo podía solucionar y ahora él va a tomar su derecho. Claro, Booz no se dejaba vencer tan fácilmente. Tenía una carta reservada. Y le dice, hey, mengano, deja que te aclare algo. Versículo 5. El día que compres el campo de manos de Noemí, debes saber, tienes que saber que debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad, a fin de darle descendencia. Hermanos, la redención no es solo de la tierra, sino que también se debía redimir la estirpe familiar. Y es verdad, tomar a Ruth no era obligatorio por ley, aunque sí por la ley moral. Esto quiere decir, en el espíritu de la ley estaba también dar descendencia para el futuro de esta familia y para su nombre. No solo redimir la tierra, sino redimir a esta mujer para que el nombre de la familia de esa mujer con la que estaba casada siguiese adelante. Hermanos, no podían dejar fuera la redención de las personas. No solo se redimían tierras, se redimían personas y no la podían dejar fuera. Por eso Booz, con astucia, saca el as, ¿verdad? Dice, aquí te voy a ganar la partida. Con astucia destaca que esta mujer a la que debe dar descendencia es moabita. ¿Sabes que Ruth es extranjera? ¿Cómo? ¿Extranjera? Sí, es extranjera. Y viuda. No es virgen. ¿Cómo? Hermanos, para que el nombre de la familia permaneciese unido a la tierra, se debía redimir a esta mujer. Sería una desgracia que el nombre de la familia de Elimelech desapareciese del mapa. Por lo tanto, había que ser responsable con Ruth también. Versículo 6. El pariente más cercano respondió, ¿sabes qué? Esta cláusula del contrato no la sabía. Esto que me has dicho no lo había visto. No puedo redimirla para mí mismo. No sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. ¿No puedo? Hace un minuto podía, ahora no puede. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? Hermanos, esto de Ruth representaba una amenaza a su heredad y a sus posesiones. Que él adquiriese la tierra era adquirir a Ruth y eso era una amenaza para todo lo que había amasado. Quizás este hombre desconocido para nosotros no tenía hijos y al final todo lo que tenía sería para los descendientes que le diese a Ruth. O sea, todo sería para la familia de Elimelech y él perdería todo lo suyo e incluso podía perder hasta su propio nombre. O quizás sí tenía hijos y él pensaba
que mejor no adquirir este negocio porque en el futuro los hijos que él ya tenía podían enfrentarse a los hijos que Ruth le diese y eso sería un grave problema. Hermanos, que fuese un derecho, dice, usa tú mi derecho de redención, significa que en eso había un beneficio personal. En redimir había un beneficio personal, pero aparentemente una razón de más peso le impidió tomar ese derecho. Era un derecho que traía un beneficio, pero aún así él dijo, no lo quiero. El nuevo comentario americano añade, cuando este hombre sumó el coste de redimir la propiedad, más el coste de mantener a la viuda Noemí, más el coste de casarse con Ruth, puede haber llegado a la conclusión de no ser un movimiento fiscalmente sólido. Y eso es lo que hizo este hombre. Hizo cálculos y dijo, no me meto. Y ahora el autor del libro aclara cómo se hacían estos negocios. Este versículo es muy importante, hermanos, léelo conmigo. Versículo 7. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. Hermanos, este es un versículo clave porque aquí se nos dicen dos cosas muy importantes. Una, este versículo muestra que Ruth se escribió años después. No se escribió en tiempos de Ruth. Porque está diciendo clarísimamente que todo esto pasó como algo que había sucedido en tiempos anteriores. Por lo tanto, este versículo nos está dando la idea que afirmamos al principio, que Ruth fue escrito en tiempos del rey David. Porque ahora el autor está hablando en pasado, como diciendo, ahora en nuestros tiempos esto no se da. Esto de la sandalia ya no lo hacemos. Se hacía en tiempos de Ruth. Y segundo, el tema de la sandalia. Esto es muy importante, porque en mi casa cuando se quitaban una sandalia no significaba hacer un negocio, significaba otra cosa. Significaba game over, se acabó el juego, así. Eso de la sandalia, no había ni intercambio. La sandalia no era vengo en son de paz, hay un trato. No. La sandalia era peligro, sal corriendo. Aunque podía esquivar hasta las propias puertas, no sé cómo lo hacía, pero bueno. La sandalia. Hermanos, Dios dijo a su pueblo que donde pusieran el pie, Él le daría la tierra prometida. Jueces capítulo 1, versículo 3. Todo lugar, dice, que pise la planta de vuestros pies, os he dado. Quizás esta es la idea de la sandalia. Y lo vamos a explicar. Versículo 8, porque dice que el pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti, alquílala tú. Con solo dos palabras, hermanos. Este desconocido despacha el asunto. Evidentemente le estaba dando poco valor a lo que tenía por delante. No era un negocio para él. Alquílala tú. Y se quitó la sandalia y entendemos que lo que le estaba diciendo es que la tierra que pertenece a mis pies es tuya. Eso es lo que creemos que significa este simbolismo. La sandalia significaba, hey, la tierra que pisan mis pies o que podrían pisar mis pies te pertenece a ti. Tú la puedes alquilar. Entonces, versículo 9, Booz dijo ahí, se levantó y dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros, ya no solamente estaban los ancianos, ya había mucha gente ahí, vosotros sois testigos que hoy he alquilado, comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y Malón. Los nombra a los dos porque sabemos que una vez que murió Elimelec, todos sus derechos pasaban a sus hijos. Además, versículo 10, he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón. Aquí por primera vez se nos dice con quién se casó Ruth, con qué hijo fue, con Malón. Para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Qué interesante. Hermanos, lo que está haciendo Booz ni era fácil, ni era egoísta. Todo lo que Booz está haciendo es pura responsabilidad.
ningún beneficio personal para vos. Lo que hago, dice el versículo 10, es para preservar el nombre del difunto, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni de este lugar de nacimiento, y vosotros sois testigos. Vos no quería que el nombre de su pariente, Elimelec, desapareciese, fuese borrado de la tierra. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, veían la eternidad como algo presente. Lo que iban a vivir en la eternidad, ellos lo desarrollaban, lo proyectaban en el presente. Si en la eternidad ellos no querían que el nombre fuese borrado, en el presente tampoco. Eran súper respetuosos y responsables con esa idea. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos. Esto significa, todo queda sellado. Como has dicho, así se va a hacer. Y añade en versículo 11, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa, Ruth, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Hermanos, el sentir de esta oración del pueblo por Booz es que la mujer que él iba a tomar, Ruth, edificase la casa de Elimelec, diese descendencia a Elimelec, diese descendencia a Booz y como consecuencia edificase a la nación. Que la nación pudiese ser más sólida, más fuerte. Por eso cuando presentamos a hijos también estamos haciendo eso. El pueblo de Dios también crece de esa forma. Y qué curioso, es una oración cumplida. La oración de este pueblo es una oración cumplida. Porque de esta edificación llegaría David y más tarde llegaría el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 12, además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. ¿Veis? La idea de Tamar y Judá estaba presente en el pueblo. Ya hablamos de esto la semana pasada, pero lo interesante es que le están diciendo, Dios quiera que tú puedas ser como Fares. Hemos aprendido que Booz era mejor que Fares. Era mucho mejor incluso que el propio patriarca de la tribu, que Judá. Ahí se cierra la escena 1, pero el telón se vuelve a abrir para la última escena, escena 2, de este cuarto y último acto. Versículo 13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Esto claramente significa que él fue a donde estaba Ruth, a su tienda, a su casa, gentilmente la tomó, gentilmente le dijo, vamos a casarnos, y la llevó a su casa como su mujer. Hermanos, en ese momento ocurrió de manera ordenada, de manera correcta, lo que Noemí planeó de manera acelerada e incorrecta en el capítulo 3. Lo que ella quiso hacer aceleradamente en el capítulo 3 ahora se hace de manera correcta. ¿Qué es lo que ocurre? Que se casaron, se unieron en matrimonio. Ruth pasó, si recordáis bien, de ser extranjera a ser la más baja de todas las siervas. ¿Os acordáis? Cuando llegó al campo, ella dijo, yo soy la más baja de las siervas. Y de repente Booz dice, no. Pasa de ser la más baja de las siervas a ser una trabajadora más. Pero hoy vemos cómo pasa de ser una trabajadora más a ser esposa de Booz. Y el Señor, versículo 13, hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Como podéis ver, este versículo recoge 9 meses de historia. Por lo menos 9 meses de historia. Que diga que el Señor, eso es muy interesante. Porque lo que vemos es que el Señor extiende su gracia a Ruth y le da el regalo de quedar embarazada. Que se diga el Señor significa que esto fue un milagro. Un milagro. ¿Por qué? Porque ella no pudo tener hijos con Malón. ¿Os acordáis? 10 años casada con Malón y no pudo tener hijos. Y ahora la primera noche con Booz, siendo el mayor, y se queda embarazada. Y se queda embarazada de un varón. Hermanos, este varón podía dar esperanza a la familia.
Este varón es el que podía mantener la tierra. Este varón es el que podía traer más alivio a la familia. En definitiva, este fue un milagro completo, un milagro perfecto. Este nacimiento fue milagroso. Y es que, hermanos, la obediencia a Dios siempre trae bendición. Cuando uno obedece a Dios, es cuando verdaderamente encuentra bendición. Cuando uno obedece a Dios y no hace las cosas como las presentó Noemí, entonces el Señor bendice. Y cuesta. A veces no es sencillo, pero debemos recordar esta gran verdad. La obediencia al Señor es mucho mejor, pues trae mayor recompensa. Y dice el versículo 14 que entonces las mujeres, esas que la vieron llegar la primera vez de vuelta a Belén, las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin ¿qué? Sin redentor. ¡Wow! ¿Quién es este redentor? ¿Quién será? ¿De quién están hablando las mujeres? ¿Están hablando de un bebé? Oh. Dice el versículo 14 que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera, que te ama, es de más valor para ti que 7 hijos. Le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño. El Redentor es un niño. Sí, tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Hermanos, es maravilloso lo que un nacimiento puede hacer. Es sublime lo que el nacimiento de un bebé puede traer a una familia. Hoy hemos visto aquí una representación de ello, cómo el nacimiento de un bebé fortalece el hogar, bendice el hogar, añade algo especial de parte del Señor. Dice el versículo 14, Dios, Noemí, no te ha dejado sin redentor. Esto significa, Noemí, este niño te da la posibilidad de que el nombre de la familia continúe para siempre. Ese niño cuidaría de Noemí hasta que ella se fuese con el Señor. Un niño que traería honor a la familia. Esto es, un niño que traería buen testimonio, pues sería recordado, como ellas dicen, sería recordado como célebre dentro del pueblo. Acordaos, hermanos, Noemí llegó de vuelta a Belén completamente destruida. Y hoy vemos que con el nacimiento de este niño se le devolvería la vida, dice el versículo 15. Noemí no quería traerse a Ruth. ¡Hey, quédate con tu familia! Vuelve. Mira, tu cuñada también se ha ido, vete con ellos. Pero Ruth insistía e insistía y por cabezonería, se la trajo. Y ahora, en este versículo 15, se nos dice, se nos cuenta el valor que tiene Ruth. Hermanos, Ruth, dice el texto, valía más que 7 hijos varones. Eso es lo que significa la frase. O sea, Ruth valía más que el número perfecto de hijos. Eso es un dicho popular. Tú vales más que 7 hijos varones. Increíble cómo el pueblo veía a Ruth. Evidentemente el sistema de redención que Dios dio a su pueblo funcionó. Funcionaba. Era bueno lo que Dios estableció en el pueblo con la redención porque funcionó. Este sistema de redención fue un ejemplo de lo que Él es para la humanidad, el Redentor. Noemí ya no es más Mara. Así le dijo a las mujeres en el capítulo 1, versículo 20, llamadme Mara, amarga, ya no es más amarga. Ahora vuelve a ser dulce. El verdadero padrino redentor, Dios, ha cumplido su redención a Noemí dándole este nieto. ¿Quién? Obed. ¿Sabéis qué significa Obed? Siervo. Eso es lo que significa su nombre, siervo. Te ha dado a siervo, siervo redentor. Y termina este libro aludiendo clarísimamente al propósito del mismo. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz.
Booz, como hemos visto, engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Hermanos, no existe discusión alguna. Booz fue mejor que Judá. Incluso fue mejor que David en este aspecto, porque recordad lo que hizo David con Betsabé, algo que Booz no hizo con Ruth. Pero lo que el libro quiere dejar claro es que fue mejor que Judá. Y Ruth fue muchísimo mejor que Orfa, su cuñada. Permaneció fiel a su suegra. E incluso fue mejor que Noemí. Noemí le planteó un plan que ella no llevó a cabo. Por eso la consideración del pueblo hacia esta moabita fue enorme. Noemí decía un tema, hablaba de un plan que Ruth no llevó a cabo y por eso Ruth fue vista como mujer virtuosa. Conclusión, David, el rey que vendría, fue un rey legítimo, puesto en el trono por la voluntad de Dios. El propósito del libro queda clarísimo. David es un rey bueno que Dios ha puesto en el pueblo. Y dice el comentario, en la gloriosa providencia de Dios, la compasión de Booz, Ruth y Noemí sentó las bases de la historia de la salvación. Porque como indica la genealogía de Mateo capítulo 1, de los lomos de Booz sale uno más grande que David. En los oscuros días de los jueces, donde pasa la historia de Ruth, se ponen los cimientos de la línea que produciría al Salvador, al Mesías, al Redentor de una humanidad perdida y desesperada. Aquí estamos viendo los cimientos de lo que va a ocurrir aquí. Apuntamos aquí a la llegada del Salvador. Este es el principio, las bases, los cimientos de la llegada de nuestro Salvador. Obed le cambió la vida a Noemí. Este niño le cambió la vida a Ruth. Eso es lo que hará el nacimiento de Jesús. Eso es lo que hace el nacimiento de Jesús, cambiar la vida de muchas personas. Obed es el redentor de una familia, dice el versículo 13. David, quien vendría después, sería el redentor de una nación, pero Cristo es el redentor de la humanidad, del mundo entero. Hermanos, los dos primeros, Obed y David, solo apuntan al último, a nuestro gran redentor. Esta es una historia que nos presenta la llegada de la Navidad. Esta es una historia que, como las velas de Adviento, nos ha ido llevando al nacimiento de un niño. Pronto volveremos a celebrar el nacimiento de un niño que cambió la historia por completo, hermanos. Estamos a las puertas de celebrar todos juntos que Jesús nació. ¿Y cómo cambió la historia Jesús? Redimiendo a la humanidad. Palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, Jesús vino, igual que hizo Obed y luego David, Él lo hizo a escala universal. Redimió al mundo entero, cambiando y transformando la vida de millones de personas. Hermanos, nosotros estábamos igual que Noemí. Nosotros estábamos en la misma situación que Noemí. Nosotros estábamos en profunda oscuridad. Podían llamarnos Mara a nosotros antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo nosotros también éramos amargos. Estábamos en profunda oscuridad. Porque, como dice Efesios capítulo 2, versículo 12, en ese tiempo estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Nuestro nombre no estaba escrito dentro del libro de la vida. ¿Por qué? Porque éramos extraños a los pactos de la promesa. Estábamos sin promesa, sin Cristo, excluidos, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Desolados, perdidos, ciegos y sin esperanza. Pero dice el versículo siguiente, Efesios 2:12. Después de ese dice el 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. El gran Redentor, nuestro Dios, pagó nuestra redención con su propio Hijo. Booz pagó dinero. Nuestro Dios entregó a su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran Redentor, nuestro Dios, pagó nuestra redención con su propio Hijo. Eso dice Romanos 3:24. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente sobre la cruz. ¿Como qué? Como pago, como sacrificio, como propiciación por su sangre. Por eso, hoy nosotros, 1 de Pedro 2, versículo 10, hoy nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Dios. Nosotros que no habíamos recibido misericordia, hoy hemos recibido misericordia. Nosotros que llorábamos, hoy festejábamos. Nosotros que vivíamos en oscuridad, pueblo que vivía en tinieblas, vio gran luz. Por eso hoy encendemos la vela del gozo. Hoy tenemos gozo en nuestros corazones al contemplar lo que ese niño ha traído a nuestras vidas. Nosotros que no teníamos nada, que estábamos vacíos como Noemí, hoy tenemos todo en Cristo. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Nosotros éramos los pobres, Él era el rico, pero Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Mi amigo el Redentor ha nacido. Hoy no lo vemos como lo veía Booz o como lo pudo ver David, como algo por venir. Hoy sabemos que el Redentor ha nacido. La Escritura te pide, la Escritura te anima a que te arrepientas de tus pecados, a que pidas perdón al Señor por tus pecados y a que creas en ese niño que nació en Belén como tu Señor y como tu Salvador. Si hoy el Espíritu del Señor está tocando la puerta de tu corazón y sabes que debes arrepentirte y pedir perdón, la gracia del Señor te ha visitado. La gracia del Señor ha venido a tu vida. Yo espero que tú abras tu corazón a Él. No dejes pasar otra Navidad más. No dejes que estas velas se enciendan y se vuelvan a apagar. Porque, hermanos, sabemos una cosa clara. Y es que el futuro lo maneja el Señor. Y no sabemos si estas velas se volverán a encender el año que viene. Hoy es el día de salvación. Yo te animo a que entregues tu vida al Señor Jesús. Que Él pueda redimir por completo todo lo que tú eres. Padre, gracias. Gracias por este mensaje navideño precioso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por haber cumplido tu promesa. Tú dijiste que eres el verdadero Redentor y has cumplido tu promesa. Has pagado. Has pagado para darnos una mejor vida. Has pagado para sacarnos de una mala situación a una situación sublime, maravillosa. A ti la gloria, Señor, y a ti el honor. Gracias por tu salvación. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Jesús, por haber estado dispuesto a encarnarte, a vivir entre nosotros, a entregar tu vida, tu sangre, a sacrificarte por nosotros como pago para nuestra salvación. Y gracias, Padre, por resucitarlo al tercer día. Hoy está sentado en el trono y nosotros queremos alabarle. Queremos glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y darte gracias porque esa salvación ha llegado. Te ruego, Señor, que muchos aquí hoy podamos disfrutar lo mismo. Si hay alguno entre nosotros que aún no se ha entregado a ti, yo te ruego que lo haga. Que tú toques de tal forma su corazón con tanta fuerza que lo puedas convertir de piedra a carne. Señor, esa es nuestra oración. Que en Navidad muchas personas conozcan al niño de Belén. En el nombre de Jesús. Amén.